Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una sesión más del taller de lectura de Club Polaris. Estamos leyendo El universo en una caja de Andrew Ponson. Vamos a continuar con un capítulo complicado, pesado, pero igual de interesante. Capítulo 5: La mecánica cuántica y los orígenes del cosmos. Ya empezamos con lo malo. Es tentador presentar la mecánica cuántica como si fuera la física del reino microscópico. Su extraña tesis central, que las partículas subatómicas no son sólidas, sino están borrosas y que son capaces de existir en dos o en más lugares a la vez, resulta contraintuitiva, pero han sido confirmada por muchos experimentos. Estamos acostumbrados a que, cuando miramos a nuestro alrededor o al cielo nocturno, los objetos de nuestro mundo cotidiano y aquellos observables del universo más amplio ocupen ubicaciones únicas y claramente definidas en un momento dado. Parecería que cualquier borrosidad tuviera que estar restringida a escalas muy pequeñas, inapreciables a simple vista. Sin embargo, si hay algo que quiero transmitir en este capítulo, es que los efectos cuánticos no se limitan a ninguna manera al diminuto e invisible ámbito de los átomos. De hecho, los fenómenos a esa escala dan forma y sentido a todo el cosmos. Las teorías actuales sostienen que todas las estructuras del universo, desde la red cósmica y los halos de materia obscura hasta las galaxias, los agujeros negros, los planetas, la vida, tú y yo, se deben a la incertidumbre cuántica que hubo al principio de los tiempos. Nuestra existencia, aparentemente sólida, es tan solo una faceta de un universo indeterminado en lo más profundo y confuso a todas las escalas, desde las microscópicas hasta las cósmicas. Y hemos de hallar la manera de incorporar a las simulaciones esta sorprendente pieza final de rompecabezas de la física. Por absurda que pueda parecernos la mecánica cuántica y su negación de la solidez de la realidad, sus fundamentos están fuera de toda duda. Basta con coger un teléfono móvil o una tableta, cuya tecnología se basa en ellos, para certificarlo. Estos dispositivos están repletos de transistores, interruptores digitales que usan una señal eléctrica para determinar si otra puede fluir o no, cada uno de los cuales permite ejecutar un razonamiento lógico rudimentario, y el encadenamiento de de millones o miles de millones de ellos es lo que ha impulsado la revolución informática. Los transistores se fabrican a partir de semiconductores, materiales que aprovechan la borrosidad cuántica de los electrones para comportarse en parte como un conductor eléctrico y en parte como un aislante. No existe en nuestra experiencia cotidiana un ejemplo análogo que ilustre satisfactoriamente cómo funcionan estos semiconductores. Para comprenderlo, hay que conocer los fundamentos de la mecánica cuántica. Bueno, yo me ando trabando mucho. Ujú. Esto, no obstante, solo es necesario para entender cómo funcionan los transistores, no lo que hacen. Los ordenadores no exhiben ninguna propiedad cuántica obvia. Mientras tecleo, su memoria se llena de letras y palabras particulares. Del mismo modo, las simulaciones predicen resultados definidos como la velocidad del viento, la cantidad de lluvia o un número de estrellas determinado. Incorporar la incertidumbre es frustrantemente difícil, ya que obliga a los científicos a realizar múltiples simulaciones y a acotar los posibles escenarios. Así, el funcionamiento de los transistores es concreto y predecible, y aunque la incertidumbre sea ajena a su propósito, es clave para el funcionamiento interno. Esa separación entre la difusa física interna que opera a una escala microscópica y el predecible comportamiento externo a gran escala es lo que sirve de argumento para describir la mecánica cuántica como un conjunto de leyes a pequeña escala de las que no hay por qué preocuparse en nuestra vida macroscópica. Ujú. Es la tentación a la que me refería al principio. Estamos más dispuestos a aceptar el extraño comportamiento cuántico de las partículas diminutas si nuestro mundo cotidiano parece a salvo de algo tan extraño. Para mostrar por qué esa nítida distinción es en realidad una falacia, debemos adentrarnos más en el reino microscópico y comprender primero qué significa realmente que una partícula exista en más de un lugar al mismo tiempo. La mecánica cuántica es crucial tanto como para la estructura de los átomos, la naturaleza de los elementos químicos y su agrupación en la tabla periódica, como para la forma en que las moléculas se unen. Los químicos tienen su propia manera de simular las leyes físicas pertinentes aquí, lo que requiere un estudio detallado, porque implica enfrentarse a descomunales desafíos computacionales.
Una vez superados, podremos viajar hasta la primera pequeña fracción temporal de la vida del universo y estudiar cómo pudo surgir la realidad a partir de una espuma cuántica. Solo así entenderemos las implicaciones que eso tiene para las simulaciones cósmicas y por qué nuestra definida vida es en realidad resultado del azar. La incertidumbre. La evidencia más omnipresente de la mecánica cuántica es la existencia de los átomos estables, los componentes básicos de nuestra vida cotidiana. Los experimentos llevados a cabo durante los primeros años del siglo XX establecieron que los átomos consisten en electrones girando alrededor de un núcleo. Existía, sin embargo, un problema fundamental. Según las leyes existentes del electromagnetismo, las órbitas no podían ser estables, sino que los electrones deberían comenzar a realizar espirales y penetrar en el núcleo atómico en el transcurso de aproximadamente unas 100 mil millonésima de segundo, contradiciendo así casi todo lo que sabemos, incluida la existencia en el mundo que nos rodea de materiales estables y de larga vida. En 1924, Louis de Broglie, un aristócrata francés que durante la Primera Guerra Mundial había estado desarrollando sistemas de comunicación por radio, instalándolos en la Torre Eiffel, sugirió como solución que el electrón podía estar difuminado y formar una onda alrededor del núcleo, en lugar de ser una partícula que orbita en el sentido tradicional de Broglie, ay Dios, demostró que tal configuración sería estable, lo que evitaba el problema de la espiral. En 1929, cuando el presidente del Comité del Premio Nobel le otorgó el galardón a la categoría de física, casi pareció censurarlo al afirmar que aquel salto de la imaginación se había logrado sin apoyarse en ninguna verdad conocida. Por fortuna, los hechos experimentales llegaron más tarde y demostraron que la hipótesis de Broglie era correcta. Ándale, latino. La fotografía puede proporcionar aquí una analogía útil. La cámara no captura un solo instante, sino que construye la imagen resultante durante un lapso muy breve de tiempo, por lo general una fracción de segundo. Como consecuencia, los objetos que se mueven rápidamente no parecen nítidos, sino que la imagen ofrece una versión borrosa, mezcla de los diferentes lugares que ocupó el objeto en cuestión durante el tiempo de exposición. Con una cámara sofisticada es posible reducir el desenfoque eligiendo una velocidad de obturación más rápida, pero eso no siempre es deseable. A veces, el desenfoque ayuda a transmitir una sensación de movimiento, de modo que a partir de una sola instantánea se puede medir visualmente la forma en la que los objetos se desplazan con el tiempo. Pensemos en las clásicas fotografías nocturnas en las que los coches se convierten en unas de luz o en las imágenes de bengalas dibujando letras. Son mucho más evocadoras que una imagen perfectamente nítida. Un obturador lento confiere una sensación de movimiento, al tiempo que hace imposible precisar una sola ubicación. Por el contrario, el obturador rápido captura la posición, pero elimina cualquier sensación de movimiento. Se produce una disyuntiva. La mecánica cuántica sostiene que en la realidad ocurre algo similar. Como si esta fuera una fotografía, la información sobre la velocidad y la ubicación están inextricablemente entrelazadas. Disculpen, ando muy torpe hoy. La borrosidad, de hecho, toma la forma de una onda, a un tiempo ondulada y difusa, razón por la cual recibe el nombre de función de onda. Pero se trata solo de un detalle. Si estamos dispuestos a aceptar que la naturaleza es borrosa, ya estamos en camino de comprender por qué la mecánica cuántica es tan importante. Una consecuencia es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que la posición y el movimiento no pueden determinarse simultáneamente. Un físico experimental puede medir con precisión una u otro, pero no ambos, lo que ilustra bien la elección del fotógrafo entre exposiciones largas o cortas. Nuestra vida cotidiana parece contradecir el plano de Heisenberg. Nos resulta evidente que, mientras conducimos por la carretera, nuestro coche tiene una posición y una velocidad bien definidas en un momento dado, independientemente de lo que pueda mostrar una fotografía más tarde. Pero, al igual que sucede con la relatividad, la verdadera dificultad a la hora de comprender la mecánica cuántica consiste en ser capaces de abandonar nuestras ideas preconcebidas sobre lo que es probable o razonable. Así como la relatividad solo se nos hace evidente a gran escala o a altas velocidades,
Los efectos de la mecánica cuántica generalmente solo se hacen palpables a escalas microscópicas. De Broglie demostró que, cuando los electrones orbitan alrededor de un núcleo, por ejemplo, las borrosas ondas ocupan el tamaño de un solo átomo, alrededor de una mil millonésima parte de un metro. Órale. Las simulaciones de materiales. El familiar mundo que nos rodea está hecho de moléculas, cadenas de átomos unidos por electrones borrosos esparcidos por toda la estructura que actúa como una suerte de envoltura unificadora. Los químicos necesitan simular estas moléculas para llevar a cabo muchas tareas diferentes. Ya se trate de diseñar una nueva batería o un fármaco, de estudiar la forma en la que los virus atacan las células humanas, cómo se comportan las carreteras de asfalto cuando se dañan, o de buscar aplicaciones potenciales de materiales nuevos como el grafeno. Cualquiera que sea el propósito particular, tales simulaciones tienden a realizar un seguimiento de miles de átomos o de millones en el caso de sistemas biológicos como los virus. Estas simulaciones de dinámica molecular son en el fondo similares a las bombillas de Holberg. Si bien rastrean átomos en lugar de estrellas, y su objetivo es arrojar luz sobre las moléculas en lugar de sobre las galaxias. A partir de una configuración inicial que especifica la ubicación y el movimiento de los átomos, la simulación permite que cada uno de ellos se desplace durante un breve periodo de tiempo, una línea recta y una velocidad fija. Los pasos temporales, que en el caso de las simulaciones de galaxias se miden a través de miles de millones de años, son aquí nanosegundos. Las moléculas pueden cambiar extraordinariamente rápido porque son extraordinariamente pequeñas. Después de cada paso de drift, los átomos son impulsados hacia una nueva trayectoria por la interacción de fuerzas entre núcleos y electrones. Por lo tanto, la idea de un ciclo repetitivo de drifts y kicks es idéntica en las simulaciones de dinámica molecular y de la materia oscura. Suena complicado. La diferencia está en el tipo particular de kick. Sí. Holberg calculó las fuerzas gravitatorias midiendo el brillo de la luz, mientras que en las simulaciones astronómicas modernas las fuerzas resultan de sumar digitalmente la atracción de todas las estrellas, la materia oscura y el gas del universo virtual. En el caso de las moléculas, sin embargo, la mecánica cuántica complica el cálculo de las fuerzas, pues éstas dependen de dónde estén los electrones, y como hemos visto, cada uno puede estar en varios lugares a la vez. Al estar difuminados por toda la molécula, sus fuerzas solo pueden calcularse mediante una simulación que tenga en cuenta este efecto cuántico. Las primeras simulaciones de química cuántica se inspiraron en la dificultad particular que entraña el comportamiento de las moléculas biológicas. El mecanismo de la visión, por ejemplo, depende de una molécula conocida como retinal. Sin embargo, hasta la década de 1970 no se sabía con exactitud cómo convertía la luz en señales neuronales. La bióloga de Harvard Ruth Goddard había demostrado que solo existía un mecanismo plausible a través del cual se podía lograr la visión. Los efectos cuánticos tenían que convertir la luz en movimiento en la retina, de modo que el movimiento pudiera enviarse luego al cerebro como una señal nerviosa. Sin embargo, no era posible determinar con precisión cómo sucedía esto, ya que no se podía calcular manualmente. Al carecer de ordenadores lo bastante potentes para encontrar la respuesta y exasperada con una comunidad científica dominada por hombres, Hubbard volcó su talento en el feminismo, movimiento en el cual se hizo famosa por su devastadora crítica a los sesgos raciales y de género en la biología evolutiva. Según declaró el Boston Globe, no tengo ni idea de lo que piensan de mí mis colegas. En el mejor de los casos estarían desconcertados. En el peor, pensarán que me he vuelto tarumba. Tarumba. Ándale. La investigación de Hubbard sobre el retinal fue retomada por sus alumnos, entre los que se encontraba Martin Karplus. Este llegaría a ganar el Premio Nobel de Química en 2013 por sus simulaciones, incluidas las del retinal, pero el camino para llegar hasta ahí fue tortuoso. Después de haber trabajado con Hubbard durante sus años universitarios, en 1950 tuvo que dejar de investigar sobre el retinal para su tesis doctoral, a pesar de que deseaba seguir haciéndolo. Su supervisor, Max Tulbruck, no estaba muy entusiasmado con la idea. Karplus cuenta, de hecho, que durante un seminario en el que trató de exponer sus hipótesis, Delbruck lo interrumpió repetidas veces para afirmar que lo que estaba diciendo no tenía sentido. El físico teórico Richard Feynman
que se encontraba entre los presentes, perdió la paciencia con las interrupciones del Dilbrook y murmuró audiblemente. Yo lo entiendo, Max. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Delbruck abandonó el aula enojado. El seminario concluyó con una nota amarga y Carplus terminó por encontrar otro supervisor que le puso a trabajar en un tema completamente diferente. No creí en él. Carplus se convirtió en un experto en el empleo de ordenadores para simular reacciones químicas y sobre todo en simplificar los efectos de la mecánica cuántica para que tuviera cabida en las rudimentarias máquinas de la época. Llegado a los años 70, perdón. No obstante, estaba algo aburrido de todo aquello. Había comprendido qué sucedía con las reacciones químicas elementales y ya no estaba aprendiendo nada nuevo. Así las cosas. Volvió a trabajar en el problema de Hubbard él había planteado y sobre lo que habían discutido Delbrick y Feynman. Junto con sus colaboradores, Karplus fue averiguando poco a poco cómo representar electrones cuánticos y su efecto en la molécula del retinal. Sin la mecánica cuántica, los electrones individuales serían como las bombillas de la luz de Holberg, descritas por su posición y movimiento, las que se requieren 6 números, 3 para describir la ubicación en el espacio y 3 para describir la velocidad y la dirección del movimiento. En la mecánica cuántica, sin embargo, las posibilidades en donde puedan estar un electrón son infinitas. No existe una respuesta única al respecto. Imaginemos que vivimos el espacio alrededor de la molécula de una cuadrícula de las empleadas en las simulaciones meteorológicas. Ahora podremos recrear la posibilidad de que el electrón esté en cada celda de la cuadrícula, pero eso requiere asignar un número a cada una de ellas. Además, debido a que el electrón es también una onda, hay que añadir otro número más, el que corresponde a lo que conocemos técnicamente como la fase. Si la cuadrícula contiene 100 celdas, por ejemplo, para describir un electrón sería necesario almacenar y manipular 200 números. Hasta aquí, el proceso no parece muy diferente al de simular la meteorología. Las cosas se complican, sin embargo, cuando la simulación está a rastrear más de un electrón. La posibilidad de que éste esté en cualquier celda dada depende de la posibilidad de que otro electrón esté en las vecinas, lo que constituye un ejemplo de una propiedad cuántica más amplia, conocida como entrelazamiento. Para tener esto en cuenta, una simulación necesita almacenar 2 números para cada par de celdas. Hay 10.000 formas de emparejar 100 de ellas, lo que, son en el caso de 2 electrones y 100 hipotéticas celdas, nos da un total de 20.000 cifras. El problema se nos va de las manos cuando queremos recrear situaciones mucho más grandes y cercanas a la realidad. El truco consiste en simular moléculas cuánticas, sirve precisamente para reducir esta complejidad y por suerte suele ser aplicable. En muchos problemas, las complicadas cuestiones físicas que plantean los electrones entrelazados pueden sortearse mediante aproximaciones precisas que emplean técnicas mucho más simples y que permiten incluso ignorar por completo muchos electrones. En una molécula de retinal hay casi 160 electrones, pero la mayoría de ellos llevan vidas bastante aburridas, orbitando cerca del núcleo del átomo a los que están unidos. No necesitamos una simulación que rastree el comportamiento cuántico de cada uno de estos electrones, pues, como señaló de Broglie, siempre los pronuncio diferente. Los números son muy masivos y conocemos bien cómo se mueven los electrones a su alrededor. La simulación solo necesita hacer un seguimiento de los electrones que están lejos de cualquier núcleo atómico único. Estos se difuminan en una nube que puede abarcar grandes partes de molécula, uniéndolas y determinando su forma. El equipo de Karplus demostró que el funcionamiento de la molécula de retinal se puede entender tratando solo unos electrones tan especiales como son los cuánticos. La tarea sigue constituyendo un desafío enorme, pero resulta factible si se emplean trucos computacionales para acelerar el cálculo. Cuando la luz, perdón, incide sobre la molécula, los electrones reciben un estímulo de energía y responden cambiando la forma de su difuminación cuántica. Esto, a su vez, provoca que toda la molécula adopte una forma diferente. El movimiento resultante crea una reacción en cadena que culmina en la producción de señales eléctricas que interpreta nuestro cerebro. Estas primeras simulaciones cuánticas lograron completar el cuadro de Hubbard que Hubbard había esbozado décadas antes.
El meollo del asunto consiste en desarrollar trucos para simplificar las simulaciones, lo que ha merecido la concesión de numerosos premios Nobel. Aún así, esos atajos no podrían llegar a nunca a resolver el problema del todo. Resultaría mucho más satisfactorio hallar la manera de simular la mecánica cuántica en un ordenador capaz de abordar directamente los requisitos de la rotación espiral y de almacenar, sin excesivo esfuerzo, una representación fidedigna de la difuminación cuántica entrelazada. Algo que podría estar a nuestro alcance algún día si logramos que los propios ordenadores sean cuánticos. Dios, solo muy complicado eso. Continuamos. La promesa de los ordenadores cuánticos. Simular la física cuántica es complicado porque ni siquiera las partículas individuales son simples. Se difumina en una neblina conocida como función de onda, lo que representa un nivel irreducible de incertidumbre en la realidad misma. Recrear esta nebulosidad requiere cantidades exponencialmente crecientes de tiempo y espacio de almacenamiento, porque se necesitan enormes incrementos en la potencia en un ordenador para lograr tan solo un pequeño aumento en el tamaño de la molécula que se simula. Así vale la pena estudiar los ordenadores cuánticos tanto por su potencial para salvar este obstáculo como por la capacidad que tienen de arrojar más luz sobre la naturaleza de la extraña teoría en la que se basan. Los ordenadores tradicionales no están adaptados en absoluto a la incertidumbre. Así como las letras de la página de este libro aparecen en un orden específico e indiscutible, todo en el interior de la memoria de un ordenador tiene algún dato, como una A o una B. Pero la física cuántica nos obliga a representar situaciones en las que la incertidumbre ocupa un lugar central, donde todo lo que podemos decir es posiblemente A o posiblemente B. Cabe la posibilidad, aún así, de usar letras y palabras definidas para describir situaciones inciertas. Yo mismo estoy haciendo lo que puedo en este capítulo para emplear un lenguaje preciso, que espero tenga un significado inequívoco, a pesar de estar describiendo un mundo físico lleno de ambigüedad. Yo creo que quedó igual como esto empezó, pero bueno, en Sí, fin, o peor. así. De manera similar, un ordenador puede almacenar en su nítida memoria datos que, sin embargo, representan confusión e incertidumbre, aunque el procedimiento vaya de algún modo contra su naturaleza intrínseca. Sea mucho más simple, si no estamos seguros si algo es A o B, introducir en el programa de la máquina un solo símbolo para la combinación de las dos posibilidades, A, B. La idea de la llamada computación cuántica consiste en construir una máquina a partir de los componentes que, a diferencia de los ordenadores tradicionales, puedan almacenar y manipular tales símbolos de la borrosidad. Dado que la realidad se comporta de manera fundamentalmente cuántica, el proyecto debería ser factible. Hay que tener en cuenta que, en verdad, los ordenadores actuales no aprovechan al máximo las capacidades físicas de sus electrones. Lo más importante es que las nuevas máquinas de simulación estarían específicamente diseñadas para incluir efectos del entrelazamiento, esto es, una conexión entre diferentes partículas que, en un ordenador clásico, resulta imposible intentar recrear. Con la borrosidad y la interconexión ya integradas en el hardware, y después de que la simulación desarrolle en el tiempo el típico ciclo de kicks y drifts, los resultados finales incorporarán automáticamente los efectos cuánticos. Mm. Los fundamentos teóricos de esta idea se establecieron a finales de los años 70 del pasado siglo y que comenzaron a recibir atención generalizada a partir de una conferencia celebrada en 1981 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En el discurso inaugural, Richard Feynman conjeturó que tales máquinas serían la herramienta perfecta para simular sistemas cuánticos. Un ejemplo de ellos lo constituyen los electrones que orbitan alrededor de una molécula. Pero la idea era construir una máquina capaz de simular absolutamente cualquier situación en la que los efectos cuánticos fueran importantes. Feynman es una figura de culto entre los físicos, venerado tanto por sus ideas innovadoras como su extraordinaria capacidad de insulfar vida a la ciencia y divulgar sus conocimientos a través de lúcidos escritos y conferencias. Encumbrar a las personas en la categoría de héroes, sin embargo, siempre es peligroso. Sus propios textos, trufados de anécdotas informales pero cuidadosamente elaboradas sobre su brillantez intelectual y sobre sus desvergonzados intentos de ligue con las mujeres, revelan que era un narcisista y un misógino, incluso para los estándares de la época. Aún así, bueno, no hay gente perfecta, ¿verdad?
Aún así, sus ideas sobre física poseen un innegable atractivo y sus ineludibles ah, cuando uno trabaja en el campo de la física cuántica. Sus conjeturas durante aquella conferencia de apertura sobre la importancia de las máquinas de computación cuántica animaron a toda una generación de físicos a tomarse en serio esa posibilidad, a pesar de los enormes desafíos técnicos que entrañaba construirlas. Una de esas personas fue Seth Lloyd, quien fue más allá de la conjetura de Feynman y embozó el diseño del ordenador cuántico. Diseño. Funciona aquí como un término amplio, ya que lo que hizo Lloyd fue explicar la tipología de máquina que sería necesario desarrollar, sin aportar planos detallados de cómo hacerlo. Hoy en día, sigue sin estar claro hasta qué punto es factible construir ordenadores cuánticos a gran escala. Aún así, Lloyd demostró que, en principio, Feynman tenía razón. Una sola máquina bien diseñada podría utilizarse también para simular cualquier escenario físico concebible en el que entrase en juego la mecánica cuántica. La cuestión del hardware concreto que habría de utilizar es casi irrelevante. Podría estar basado en átomos, luz, metales superconductores o en cualquier otra cosa que tenga un comportamiento cuántico. Esta relativa independencia respecto a sus componentes evoca las respectivas visiones de Babbage, Lovelace y Turing tenían sobre los ordenadores tradicionales, pues lo importante para todos ellos no era que estuvieran basados en circuitos electrónicos, en engranajes impulsados por vapor o en cualquier otra tecnología específica, sino que se tratara de una máquina de uso general que pudiera realizar cualquier cálculo mediante la aplicación repetida de un pequeño número de manipulaciones lógicas. No hay nada en que un ordenador cuántico pueda lograr que, en principio, no pueda ser calculada por una de estas máquinas clásicas ideales. La cuestión es que toda computadora tiene una memoria limitada y funciona durante un periodo de tiempo finito, lo que significa que solo puede completar un número restringido de operaciones. La complejidad de la física cuántica conlleva a que incluso la simulación de moléculas simples tope con esos límites prácticos. De ahí que químicos y biólogos estén entusiasmados con los ordenadores cuánticos, que podría romper estas constricciones gracias al uso directo de los efectos cuánticos. A pesar de las promesas, lo cierto es que la construcción ha resultado endiabladamente difícil y prolongada, y solo en tiempos recientes ha sido posible realizar las primeras simulaciones químicas básicas en una computadora cuántica real, construida por Google. Se trata de una hazaña de ingeniería, y la hermosa máquina resultante parece salida de la imaginación febril de un diseñador de escenarios de ciencia ficción. Está formado por una serie de plataformas de reluciente metal de 1 metro de altura, suspendidas verticalmente desde arriba y separadas por conductos y cables enrollados con esmero. Gran parte del aparato consiste en un elaborado congelador que enfría su núcleo, hasta unas pocas fracciones de grado por encima de la temperatura más fría posible, el cero absoluto. Los ordenadores cuánticos son tan delicados que sus operaciones pueden verse fácilmente alteradas por el calor, y es aquí, en el núcleo, donde se realizan los cálculos, dentro de un dispositivo no más grande que el chip de un ordenador normal. La máquina es ruidosa, en el sentido que comete errores en sus cálculos porque su tecnología es muy difícil de perfeccionar. Estos ordenadores siguen siendo útiles para ejecutar cierto número de simulaciones, pero no cumplen la visión de Feynman. Los ordenadores cuánticos libres de ruido aún no han superado las etapas de diseño y los expertos difieren a la hora de vaticinar cuánto, cuándo será una realidad. Hablar de décadas sería una predicción optimista. Sí. No obstante, tarde o temprano podremos simular moléculas mucho más grandes de las que recreamos en la actualidad con los más potentes ordenadores tradicionales. Y tal vez llegue el día en que los ingenieros sean capaces de construir ordenadores cuánticos en los que ya no sea necesario elaborado procedimiento de enfriamiento, abriendo así la posibilidad de que cualquier persona lleve uno en el bolsillo. No está claro si esta máquina tendrá un futuro más allá de las pocas aplicaciones especializadas, pero no sería prudente cerrarse a otras posibilidades. Basta pensar en nuestros teléfonos móviles, cuyo origen está en los aparatos militares de los años 40 que tenían el tamaño de una habitación. Lo imposible tiene la costumbre de volverse posible, lo posible de volverse deseable y lo deseable de volverse ubicuo.
Nadie en mi propio gremio espera que los ordenadores cuánticos vayan a revolucionar a corto plazo las simulaciones del universo, pero al mismo tiempo sería un error imaginar que el universo es inmune a la difuminación cuántica. De hecho, las mejores teorías sobre lo que sucedió en la primera fracción de segundo del cosmos sugieren que el universo es, en un conjunto, tan borroso e incierto como los electrones de cálculos. Pero es difícil de creer que la bien conocida solidez de los planetas, las estrellas y las galaxias pueda ser una ilusión, pero eso es exactamente lo que un audaz estudiante de posgrado, Hugh Everett III, afirmó en 1957. Y son cada vez más los cosmólogos que están de acuerdo con él. Dios. Dios, habíamos planeado dejarlo aquí, porque si es un tema complicado, nos quedan 20 minutos para discutir. Lo vamos a dejar aquí. No sé, Ok. ¿qué opinan? Me duele el cerebro. Dios mío, qué complicado. O sea, no me. No sé qué es más complicado si pensar Sí, en en cómo es la mecánica cuántica sí, o todavía simularla. sí. Yo no entendí bien eso de las computadoras cuánticas. Yo tampoco. Yo así de. O sea, voy a tener que verme un documental porque de esa que hizo Google porque Sí, suena interesante. sí, suena interesante. Y qué bueno que se estén animando a hacerlas, pero sí suena. Yo siempre he escuchado que una computadora cuántica y una computadora cuántica, ok. Nos No, ayudará. Sí, sí, Sergio. Bueno, creo que nos ayudaría a simular muchas cosas, Es pero. que lo que Ajá. entendí son computadoras que no tienen ese... Haz de cuenta que la memoria virtual de una computadora Ah, tú normal, sabes. Ajá. o sea, tú la pones a hacer un cálculo, ¿no? Claro. Nosotros nunca vemos eso porque, por ejemplo, esta computadora pues no está haciendo nada, ¿no? O sea, para la potencia que tiene no está haciendo nada. Ok. Pero para cálculos así, hablando ya como en astronomía, por ejemplo, o para una simulación todavía mucho más, Ujú. la pones a hacer un cálculo y su memoria se va a saturar y no te lo hace. Es Mm, como cuando pones una calculadora y te marca error, ok. porque te da de más dígitos de los que puede calcular. O Bueno, sea, te terminaste la memoria de la calculadora. ok. Igual aquí, a lo que entiendo, para eso son las computadoras cuánticas. O sea que hacen cálculos yo muy le- grandes. Ajá. cuando yo leí el libro busqué computadora cuántica en Google, Ajá. imágenes, y sí se ve impresionante como ciencia ficción. Estamos volviendo así Vamos. como la ENIAC en los 50, en los A ver, 60. busca a ver si puedes transmitirla en el. Pues ya me quedé con la espinta. Yo la verdad, sí, yo soy bien burra para estos temas, honestamente. Entonces no entendí mucho. Sí me tengo que aventar un documental o algo porque sí la verdad, ay, sí me suena un poquito complicado. O sea, sé que sirve para Ah, simulaciones así muy, muy específicas. Y hasta ahorita que Lalo empieza a comentar eso de que, Ol- ¿es esa? A ver, déjala. Sí, transmítela. Eh, Sí, por si alguien nos está viendo en YouTube, pues para que la vea, ¿verdad? Pues sí, hay que buscar algo porque la verdad no entendí muy bien. Tengo que volverme a leer el principio de este capítulo porque sí, ya, canijo. Espera, ¿de qué me estás hablando? pero sí está muy interesante, sobre Sí, todo cuando exactamente. sí, sí, Sí se ve como de ciencia ficción eso, ¿no? sí, Como, no sé, parece como como si hasta un reactor perteneciera al nuclear. CERN. Sí, sí, exacto. No, sí, es que no parece una computadora. No, Y pero bueno, bueno, así empezaron las análogas, ¿no? Las sí. computadoras y ya ahora ya las llevamos en el bolsillo, como Sí, dicen. sí, claro, es que pensar en un futuro, tenemos más tecnología en la mano de la que el hombre utilizó para ir a la luna, ¿verdad? Sí, Pero ahora sí que, qué interesante, o sea, lo que me causa ruido es que todavía no han podido llegar como, o sea, creo que es tecnología muy, muy avanzada, que todavía no han podido llegar así como al ultimate, como quien dice, o sea, como que todavía está muy en pañales todo esto. sí, sí. Como, A mí me impresionó, ya lo escribí, pero ahorita ya apagué la luz, ya no me acuerdo cómo dice, ajá. ese renglón donde dice que todavía falta sacar el provecho a toda la capacidad que tienen los electrones. Sí, sí, sí,
Ahí dije, ¿qué? O sea, ¿qué otras capacidades puede tener? Dices, Porque espérame, que yo podamos me sacarle quedé en el, provecho, ¿no? yo me quedé en la luz. Aguanta, no, sí, sí, es Porque que si mira el sí tamaño de está esa cosa, impresionante. ¿Y cuánto de costar generar eso? ¿qué No lo, procesador será ese? quién sabe, quién sabe. No, el calor que genera y hay que mantenerlo frío Eso, o y, sea, la velocidad Es de que, por operaciones, ¿no? ejemplo, ajá, en cosas así muy poco prácticas, o sea, de uso cotidiano, por ejemplo, mi computadora tiene como 10 ventiladores y la tarjeta gráfica siempre la estoy monitoreando a qué temperatura está. Porque, o sea, cuando ahorita está como a 50 grados, pero cuando empiezo a jugar está a 75 y tienes que estar pendiente de eso, de ujú. que no se caliente más de 75 O imagínate estar cuidando esta que y debe estar ahora al cero absoluto, ajá, cercana al cero tiene que estar absoluto. cercana al cero absoluto. No manches, no, está No, es que increíble. sí, o sea, tecnología, me imagino que esta cosa, o sea, es literalmente todo el músculo tecnológico que existe y se necesita. Precisamente en esa plática que fue a escuchar a Zacatecas, Ajá, hablaban de que, de que lo más caro es mantener la temperatura de estos ordenadores en sí, unas temperaturas tan bajas como son necesarias y que lo más práctico es manejarlas en el espacio. pues sí. No, pues sí. Sí, pero ¿cuánto costaría Ahí, llevar eso? ahí tienes luz solar inagotable Sí, claro. y enfriarlas sin costo, ¿no? Sí, claro. Sería una super inversión. Sí, sería una super inversión y Pero a eso vaya. vamos a llegar. Sí, A eso claro. vamos a llegar seguramente y no nos va a tocar verlo. Bueno, incluso a mí me va a tocar verlo. No, no, vas a ver que sí, Sergio, tienes que. No, sí, 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 tienes que. No, sí, no, yo espero que sí. La verdad es que, insisto, voy a repetir, tengo que volverme a leer el capítulo porque me quedé con cara de what. Entonces, No, o sea, yo sí como que sí me quedé con lo... no, pues que tú tienes nociones de, pues, tú estudiaste esto, o sea, yo no. No, pero yo no estudié nada de computación cuántica. No, pero pues estudiaste No, pero informática. no te vayas tanto por o sea, yo creo que el capítulo no te quiere estar hablando de la computación cuántica. Ajá, El capítulo te quiere estar hablando de cómo funciona la física cuántica ajá, y cómo tratar de hacer modelos sí. basados en el comportamiento de la naturaleza, tomando en cuenta la física cuántica. Ajá. Sí, que muchas veces ni se Entonces, tomaba en cuenta, o más bien no se tomaba en cuenta. y dice, bueno, si tengo una computadora cuántica debería ser más fácil. No necesariamente necesito saber cómo funciona la computadora cuántica, simplemente que eso me va a ayudar a hacer modelos más cercanos a la realidad Ujú. de Ajá. este mundo cuántico en el que vivimos. Entonces, si No sé si me tuviéramos explico. una computadora cuántica, podríamos sacar los números de la lotería. Porque es probabilidad, ¿no? Para construir más. Déjate con los números del velate, permíteme. Voy a ser millonario, Vamos a hacer la permíteme. prueba. O sea que juega con probabilidades. No, pues claro que juega con probabilidades, ¿verdad? Es Sí, que fue lo que decía de que de toda la exponencial que era de que había 100 celdas y dos números y subía, no sé, 200,000. es que está bien loco, o sea, pensarlo desde el objetivo que el electrón puede estar aquí o puede estar en otro lado y está en todos lados al mismo tiempo, o sea, es como bien, Exactamente. o sea, como Eso es que lo que hace, espérate, lo vuelve loco. Eso es lo que sí, vuelve loco el capítulo. sí, como que, ay, ¿Sí? espérate, no, no, no. Y luego de que actúa como una onda, pero en una también actúa como una, ¿qué? Partícula. Una partícula y, espérate, espérame, no. A Es mí me que, volvió loco Y el eso. entrelazamiento cuántico, y esa es precisamente la mayor ventaja de la física cuántica en la computación, Ujú. es que una partícula, un entrelazamiento cuántico te permite que lo que le hagas a un átomo de un lado, lo reciba el otro, no Sí. importa la distancia, y de manera instantánea. Incluso de aquí a Marte o a la otra estrella, de manera Ajá. instantánea. Ah, a lo mejor me estoy desviando un poquito. A lo mejor sí, porque no sé, desconozco. Es lo que dice esta famosa fórmula de Dirac, de que una molécula nació de la otra y que la usan como la fórmula del amor o algo así, o no recuerdo cómo dicen que nacieron dos moléculas para encontrarse, pero lo toman más del lado romántico, o sea, no, no del lado matemático, pero no sé si me Pues estoy desviando. Stephen Hawking manejaba como los, los, los átomos pueden aparecer y desaparecer en un momento dado.
Y entonces decía, pues así pudo haber creado el Big Bang, aparecer de repente un átomo y que explotó y que, bueno, ya sabes todo, y aquí estamos, ¿no? Sí, pero aquí Sí. no, la verdad sí, o Y sea, es que esto de sí. la mecánica cuántica sí está muy ciencia ficción todavía para nosotros. Sí, es que todavía no, como que está muy en pañales y pues lo que dice él, o sea, en los años 50 como que más o menos, ya en los 60, en los 70 como que empezaron con No, estas es cosas. que si esa gente hubiera tenido lo que tenemos ahora, Ajá. ahorita ya habría más avance. La tecnología y aparte pues lo económico, ¿verdad? Porque Google, pues yo creo que no se ha gastado 2 pesos en hacer esto. Era de cerveza, un trago de Ahí lo Fanta. dije. Qué loco, ¿no? No Sí, es manches. que si te fijas ahí tienes tu inversión de Intel. Sí, ¿ah, sí? Ay, sí, es cierto, ya le Ha de vi. ser el Procesador. procesador de Intel. No manches. No, por ahora sí me quedo con cara de what. Ahora sí voy a quedar mal. A lo mejor los otros capítulos más o menos decía algo, pero este sí quedé. Espera. No sé si tengan algo más que comentar de este capítulo que voy a tener que volver a leer. No, pues a mí me pareció interesante Sí, desde ese punto de vista. Sí que bueno que abrieron las imágenes de cómo se ve una computadora cuántica. sí, Y bueno, todavía falta terminar el capítulo para ver quién más nos habla de las capacidades de esto, ¿no? sí. Quise dejarlo aquí porque luego, ah, pues ahora sí que nos expandimos, pero ahora sí como que dije, no, ahora no tengo nada que decir. Ajá. Ahora sí como que espérate, mi cerebro me da vueltas. Mi mente. Sí, mi mente, exacto. No, sí, lo vamos a dejar aquí en realidades cuánticas. Vamos a la mitad del capítulo. Yo espero que la siguiente sesión se reúna más gente. Voy a tratar de expandirlo un poquito más. La verdad es que se me olvidó mandarle mensajito a Gisela, a Víctor también por privado. Entonces, pues para tratar de tener un poquito más de gente también aquí, porque híjole, a veces sí, yo entiendo que es un poquito complicado y luego con este calor como que no se antoja mucho estar frente a la computadora. No, está horrible el calor. Sí, Y ni está cómo poner el ventilador por el ruidazo que hace. sí, el ruido. Ay, ya sé. Pues vamos a la mitad del capítulo. No sé si tengan algo más que comentar. No, pues yo nomás me voy a ver un documental Sí, yo creo que sí. ¿De qué? de las computadoras cuánticas. Sí, porque sí, está interesante. Este de ciencia No, del sofá lo estaba platicando el otro día en un video que estábamos Pero de viendo. mecánica cuántica, De ¿no? mecánica cuántica, Es que la exacto. mecánica cuántica sí medio entiendo. O sea, Yo no. las bases. Yo no. Pero de estas sí, no, computadoras. se me hace difícil que alguien lo pueda entender porque esto está totalmente contraintuitivo, totalmente fuera de O sea, entiendo nuestro. que no entendemos mucho, más bien. Eso sí, Ay. sí te entiendo que entiendas que no entendemos. Sí. No, que le decía la otra sesión, tengo un libro sí, compré de estas colecciones de National Geographic que sacan sus Ajá, tomos así, y compré uno era física cuántica, ¿verdad? Ujú. No lo he abierto. No me lo ajá. empecé a ojear y dije, ay Dios, ¿qué es esto? Lo compraste por postureo. Sí, yo sí tengo que admitir que lo tengo como pisapapeles. Pues mira, Sí. yo tampoco lo entiendo, Ujú, pero si quisiera entenderle, tendría que empezar por entender bien ujú, la relatividad, sí, que también es algo que es difícil comprender. sí. Eso de que el tiempo y el espacio no son constantes y todo eso, Ujú, de que la luz se curva sí. sobre la gravedad y como que primero tienes que entender eso Ajá. antes de tratar de entender la física Yo cuántica. me acuerdo que me Y aún dijo. así no vas a entender la física cuántica. Yo seguro que nadie la va a entender. Simplemente entender que sí, sí sucede, Ajá, que sí existe, ajá. pero cómo y por qué existe, no creo que lo podamos entender. Creo que en este aspecto de la mecánica cuántica estamos en pañales, así como la materia y la energía oscura. Son cosas que están ahí, que sabemos que están ahí, pero todavía no las comprendemos. Y esto es lo interesante de cómo ha avanzado la ciencia, que todavía nos pone retos la naturaleza. Ajá. Entonces, uno piensa, no, me imagino, no sé, a inicios del siglo XX, no, ya llegamos a la cúspide, no sé, con la bomba atómica, no sé, estoy convertido en muerte, que dijo Oppenheimer. Entonces, llega uno a la cúspide del conocimiento y de repente ya empieza a saber más cosas y más cosas. Y esto es lo interesante. El ser humano es un ser curioso. Entonces, qué bueno que la Ujú. naturaleza nos siga poniendo estos retos
sobre pues, la mecánica cuántica, sobre la energía y la materia oscura, sobre cómo funciona un agujero negro. O sea, Y está es que interesante, está muy padre. a lo mejor no entendemos tanto la mecánica cuántica, pero sí lo suficiente como para saber que en la película de Ant-Man, Ay, vamos a empezar. cuando se hace chiquito y se va al mundo cuántico, no podría respirar porque es más pequeño que las partículas de oxígeno. Ujú, ujú. Exacto, exactamente. No podría respirar. Lo viste en un meme mentiroso. Ay, no, sí, yo creo que nos vamos a aventar un documental porque, como digo, está súper interesante. Ahora, Sí, vamos a este camino. La primera idea de las partículas del átomo, de la primera partícula indivisible que hablaban los griegos, sí, que le pusieron el nombre del átomo como que era lo más pequeño, ¿no? sí. Luego nos hablaron de unos, que se hallan en los electrones que están girando alrededor de un núcleo. Sí. Y luego tenemos el modelo ese que parece que se ha utilizado mucho en la época de la bomba atómica, que es como si fueran 4 electrones girando en forma para todos lados Sí, y te da unos ovalados, medio raros, ¿no? sí, el Y modelo de luego ya Rutherford. viene el modelo de Born, Ajá, en sí, que ya te dicen, no, están girando en diferentes órbitas a diferentes niveles y en cada órbita hay diferentes cantidades de electrones y que es el que más se utiliza para entender el sí, átomo y los electrones. Pero después te dicen, ¿sabes que ninguno se acerca a la realidad? Lo más real es una nube sí, difusa donde no puedes ver dónde está el electrón, simplemente puedes presuponer que a lo mejor, probablemente, está por allá. Y entonces ahí te hace totalmente imposible entenderlo. sí, Ajá. sí, exacto. No sé Hay si un me meme, explico. me gustó mucho ese meme, es una escena de la película Shark 2, donde está el burro molestando a Shark, que ya llegamos, ya merito, ya merito. Y voltea a Shark y le dice, ¿podrías dejar de cambiar tu modelo por los últimos 5 minutos? Porque están cambia y cambia el modelo atómico. Entonces, si dice uno, espérate, yo me quedé con la idea de este sistema de como un mini sistema solar donde tenemos el Sí, núcleo, tenemos los protones, los neutrones y alrededor los electrones. Cuando yo entré a la prepa empecé a ver los mentados spin y el cambio de... Ay, no, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero había como intercambios donde el electrón viajaba de una órbita a otra, por así decirlo, y liberaba sí, energía. así es. Entonces, ¿cómo se llama la secuencia esta? Ay, se me olvidó. Sí, llegué a ver eso en la preparatoria, ya en la universidad, ya no. Pero ahorita me dicen que no, que el electrón puede, como bien dices tú, Sergio, puede estar en donde sea, a la hora que se le antoje. Dices tú, ay, tú espérame, no te Y estoy es cuestión de entendiendo. probabilidades más que Ajá, de... es, Entonces, ajá, cuando yo vi eso, dije, no, pues, ¿cuándo lo vas a entender? O sea, sí, es, exacto. sí, puedo entender que así funciona el universo, puedo entender qué es lo que está trabajando en el CERN y todo, Ujú. pero cuando me dicen que todo es de probabilidades, es así como, a ver, métete a apostar en un casino a ver si sales con lana o sales perdiendo todo, ¿no? Sí, este es un mal momento para no saber calcular la desviación estándar. Exacto, Y yo, sí. chin, no me hace calcular la moda. No, es que está interesante lo que decía ahorita, o sea, qué bueno que la naturaleza nos siga retando este tipo de cosas que aún no nos entra en nuestra comprensión. Yo quiero pensar que en el siglo XIX, en el siglo XVIII veían cosas que ahora las comprendemos muy bien y que decían, no, vamos a llegar hasta poder entenderlo. Y el humano es tan insistente, tiene tanta, pues sí, como resiliencia, ¿cómo decirlo? Como esas ganas de seguir hasta Sí, encontrar la verdad, que yo creo que a lo mejor como dice en el libro, ay, estamos hablando de décadas, no lo sé, para poder construir una computadora cuántica. Yo quiero creerlo que a lo mejor sí lo vamos a llegar a ver. Entonces, pues mira, el siglo pasado no sabíamos de las galaxias. no, antes en el siglo XX pensábamos que nada más era esta galaxia. Ajá, digo, no Sí, sabíamos de lo demás. Sí, pues hasta, mira, sí, a veces me rondaba una teoría medio loca, sí. porque sí tengo teorías locas, No, muy está bien. locas. Todos. Ajá. Y una de esas era, ahorita tú dijiste, qué bonito que la naturaleza siempre nos pone retos. Sí,
Ahora, imagínate, yo me pongo a pensar, ¿de veras la inteligencia del ser humano, de los que construyeron esas pirámides y esas estructuras tan enormes, Ujú. no podían imaginarse que el Sol era el centro? ¿No podían imaginarse que la Tierra era redonda? Entonces, y jugaban o hablaban con los dioses y con el oráculo y dices, ¿realmente creían en eso tan fervientemente que eran sus dioses y que Júpiter y que pienso, ahí está mi idea loca, Ajá. que efectivamente sí existían dioses, que efectivamente sí la Tierra era redonda Ujú. y conforme la curiosidad del hombre iba más y más allá, Ujú. esta que tú dices, qué bueno que la naturaleza nos pone retos, ok, te la voy a poner la Tierra redonda. Ajá. Ahora, ese es el nuevo reto, ¿no? Ajá. Ahora te voy a poner al Sol en el centro para que tengas un nuevo reto. Ajá. Sí. Y qué dices, y llegué esta idea Ajá. porque digo, llega un momento que ya no puedes saber de qué son las estrellas. Ah, bueno, ok, te voy a poner la espectroscopía para que tengas cómo saber eso, ¿no? Sí. Bueno, pero es que yo no sé cómo. Bueno, ahí te voy a poner la mecánica cuántica, o la primero la relatividad y después la cuántica. O sea, Sí. como si la naturaleza no solamente nos pone los retos, sino que nos da las herramientas para poder atacar esos retos. Ujú. Exacto, sí es cierto. Hay un libro, lo mencioné la otra vez. Hay un libro bien, bien interesante. Lo leímos ya en el taller de lectura hace muchos años. Se llama El universo en una taza de café. El escritor se llama Jordi, ay, es el dueño del canal de YouTube Ciencia de Sofá, el que mencioné ahorita. Ajá, Y este libro empieza así con ese, el hombre primitivo ve el disco ese brillante en el cielo y dice, cuando se oscurece tengo que ocultarme, cuando sube voy a buscar comida. Y dice, wow, acabas de darle, ese hombre primitivo acaba de darle las herramientas a la humanidad para continuar. Y me encanta que como bien lo mencionas, ven en los planetas dioses, ven en la naturaleza, ven dioses y todo eso, pero conforme va avanzando la humanidad y va avanzando el conocimiento y estas herramientas que mencionas, los dioses ya no tienen dónde ocultarse. Entonces, está bien interesante ese libro porque pues es de divulgación científica, pero va como abordándolo poco a poco desde los sumerios, luego nos pasamos a Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Einstein y un montón de cosas. Y dice uno, sí es cierto, o sea, ya los dioses no tienen dónde ocultarse porque cada vez vamos conociendo más y más cosas. Él lo menciona así. Es un libro bien interesante, ya lo leímos aquí, pero igual lo ¿y podemos en qué leer en otro. concluye? ¿Mande? ¿En qué concluye el libro? ¿Hay o no hay dioses? Es lo que dice, los dioses ya no tienen dónde ocultarse. Con todo el conocimiento que tenemos, ya es muy difícil que se sigan ocultando. Se siguen ocultando, pero... Sí, de hecho todavía esa duda de Ajá, si es un diseño inteligente el Big Bang o no, porque ajá, dices todas las características que tiene y ajá, es imposible que fuera pura casualidad, ¿no? exacto. Sí, sí, Que sí. estemos aquí. Probabilidad. Sí, más probabilidades y yo sin saber calcular las desviaciones tan de malditas, eh. No, 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 no. Está padre el tema. Sí, está muy padre. La verdad es que sí, es un reto interesante. Me voy a poner a leer porque ahora sí que de esto sí soy bien burra. Yo creo que todos, no quiero decir que somos burros, ¿verdad? Pero es un tema muy complicado de entender. Es un tema que uno se queda, como bien dijiste, tenemos el modelo atómico de este modelo que todos conocemos del átomo, bla, 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 y luego pues, lo cambias y me lo estás cambiando cada 5 segundos, pues no, ¿verdad? Ujú. Pero sí está interesante y tenemos un reto como humanidad. Tenemos un reto el poder entender esto y usarlo a nuestro favor. Entonces, esperemos que no para fines bélicos, ¿verdad? No. Claro, claro. Sí, ojalá y no, porque pues ya sabemos lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, espero y más adelante, ¿verdad? Entonces, espero que esto lo podamos usar para fines tanto de ciencia como para progreso de la humanidad. Ha habido muchas cosas que se han hecho allá en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, en los viajes a Apolo, bla, 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 que se han traído aquí a la Tierra y ha funcionado muy bien. Ha habido, no sé, ¿cómo se dice? Um,
no sé, cosas que se traen para la medicina, para la industria. Entonces, yo creo que esto es un buen reto y espero sinceramente que se use para bien. Ay, no sé si tienen algo más que opinar. No, yo ya. Ya se me secó el cerebro a mí también. Sí, ya son las 8:04. Entonces, no sé si le dejamos aquí. Ay, creo que Sergio se fue. Apagó la bocina. Mejor nos esperamos. ¿Cuánto queda de tiempo? Pues ya son Pues, las 8:05. Ok. No, Es pues que no estoy en Aguascalientes, estoy en Ojo Caliente y aquí los coches pues, pasan con todo volumen no te y preocupes. que tengo que estar apagando el micrófono a cada rato. No te preocupes. Pues yo creo que ya lo dejamos aquí. No sé, ¿Correcto? sí, pues yo creo que ya se me secó el cerebro. Voy a estudiar más. Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí presente en el No, a ustedes muchas podcast. gracias. Y pues Buenas nos noches. vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Hasta luego. nos vemos. Hasta Bye. luego, buenas noches. Bye. Buenas Buenas noches. noches. Bye.